Siempre les digo, ¿se ha muerto alguien? Vivimos en un mundo donde todos son ruidos, que he tenido la capacidad de escucharme a mí mismo. Éxito no es triunfar profesionalmente. Yo no lo necesito esto. Que den el paso sin miedo. Bien, entonces, hoy tengo aquí conmigo a Xavier Charagrau. Estoy encantada porque además nos conocemos. Yo considero que somos amigos y trabajamos juntos también. Ahora os explicaré por qué. Él es un hombre, para mí, con una energía incansable. Esto no solo lo pienso yo, lo piensa todo el mundo. Con un propósito claro, que me lo he apuntado para no dejarme ni una palabra: transformar la vida de miles de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de la ONG Nuestros Pequeños Hermanos, de la que yo soy presidenta del patronato solo en España. Pero Xavi, dicho esto, explica un poco qué es lo que haces tú en esta ONG. Primero profesionalmente, o sea, ¿cuál es tu puesto en esta ONG? Porque para ti sí que es tu trabajo. Bueno, hola Patricia, gracias por invitarme. Esto antes que nada, estoy encantado de estar aquí contigo. Bueno, Xavier Chara ocupa hoy el cargo de director de la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos en España, pero desde hace 22 años que ejerzo este cargo. Desde hace 4 me nombraron presidente de Nuestros Pequeños Hermanos en Europa y desde hace 4 años también soy miembro de la Junta Directiva Internacional de NPH a nivel internacional. Y además hace 1 año y medio me nombraron representante ante las Naciones Unidas. O sea, represento a NPH ante las Naciones Unidas. Oye, muchos cargos para una persona que hace 35 años dijo que quería estar en el terreno, que es de donde vengo, donde soy yo feliz y donde me manejo así como muy, y tengo mi propósito muy, muy claro y muy bien alineado, ¿no? Yo me prometí a mí mismo que nunca estaría en una oficina representando a nada, que quería estar con niños. Y mira dónde he terminado. Exacto. Y de hecho, una de las frases que iba a decir sobre ti era que tu liderazgo, porque para mí tú eres un líder, no es de terreno, o sea, perdón, no es de despacho, sino que es de terreno y es de estar ahí arromangándote para trabajar. Muy bien. Ahora, antes de que empecemos con nuestra entrevista, porque no he elegido a Xavi solamente porque sea una persona que tiene todos estos cargos que os acaba de decir, sino porque para mí es un ser humano excepcional, por todo ese poder y esa capacidad que tiene, porque él os está hablando ahora de Nuestros Pequeños Hermanos, pero es que esos cargos te dejan un poco como en la superficie, pero me gustaría que contaras un poquito más qué es lo que haces tú, o sea, qué es lo que a ti te gusta, qué hace NPH y qué trabajo haces tú con NPH. Esto me gustaría que explicaras un poquito. Bueno, Nuestros Pequeños Hermanos es una organización de derechos humanos que trabaja defendiendo los derechos de los niños y garantizamos la educación, la salud y la nutrición y empoderamos a los niños y les ofrecemos todas aquellas oportunidades que ellos necesiten para salir de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran y para que puedan vivir una vida sobre todo digna, ¿no? Y que es la vida que yo he vivido y que me han dado mis padres, ¿no? Sobre todo, esto es mi trabajo. El cómo lo hacemos, explicando a través de los medios, social media, redes sociales, radio, televisión, ahí donde nos dejan estar. Ahí está. En el podcast de Patricia Soler. En el podcast de Patricia Soler, ahí está Javier explicando qué es Nuestros Pequeños Hermanos, cuál es nuestra misión y qué es lo que hacemos con tantos miles de niños en situación de vulnerabilidad, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, pues a ver, la primera pregunta que tenía, que era si tuvieras que presentarte sin hablar de tu cargo, ¿cómo te definirías? Me gustaría que, lo has dicho un poco, pero querría que ahondaras un poquito más. O sea, no hables de cargos, ¿cómo te defines? Me encanta que me hagas esta pregunta porque la gente se queda con los cargos. Digo, claro, claro, por eso. Cuando me hacen esta pregunta siempre digo, soy una persona absolutamente normal y corriente, pues que viene de una familia normal, una familia estructurada, una familia donde he respirado mucho amor, mucho apoyo, mucho amor incondicional. Yo en casa he vivido la incondicionalidad absoluta. Nos han aceptado a los hijos como somos, ¿no? Como hemos nacido. Y he crecido pues teniendo todas las oportunidades educativas, sanitarias, en fin. Pero también Xavier Chara es una persona que a los 6, 7 años ya iba diciendo por casa que quería ser médico para ir a África y salvar vidas, ¿no? Todo eso luego se transformó al cabo de unos años. Yo empecé a hacer un voluntariado. O sea, yo sentía que quería hacer algo por los demás. No era suficiente vivir una vida plena, que era la que aparentemente plena, que era la que tenía en casa. Yo tenía todas las comodidades
que cualquier persona que nos escuche puede tener, ¿no? Vivo en una casa, una familia, comida, 3 platos de comida, viajábamos y tenía muchos amigos, ¿no? Mucha gente me decía, oye Javier, pero tú cuando te planteaste irte a América Latina, ¿era realmente porque huías de algo, porque no tenías amigos? Digo, yo tenía un montón de amigos, salida todos los viernes a bailar. Esto no te conocía mucho. No, si yo salía todos los viernes a bailar hasta las 7 de la mañana, no tomaba alcohol, nunca me ha gustado el alcohol, pero sí que me planteaba, siempre me he planteado, Javier, ¿tú para qué estás en esta vida? ¿No? Esto desde muy pequeñito, ¿no? Y esta pregunta me la he ido repitiendo una y otra vez a lo largo de los años, desde la infancia hasta llegar a la adolescencia. Y en la universidad vi un cartelito que ponía, se necesitan voluntarios en el barrio del Raval de Barcelona. Y yo dije, ostras, esto es lo que yo siempre he querido probar. Y empecé en el barrio de Raval y ahí me di cuenta que, Dios mío, ¿no? A solo media hora de casa había un mundo que yo desconocía, un mundo de vulnerabilidades, ¿no? Ese primer joven que llamó como mucha mi atención, ¿no? Que captó mi atención fue Miguel, ¿no? Un chico de 15 años con unos problemas de aprendizaje enormes, venía de una familia habían problemas de alcoholismo por parte del padre, una madre una familia muy desestructurada, él una persona muy insegura, con una autoestima por los suelos. Y yo ahí empecé a ver un mundo, ¿no? Y pensé, Dios mío, esto está a media hora de mi casa. Y yo esto no lo conocía. No puede ser. Que vivamos... Qué importante lo que estás diciendo ahora también, porque todos... Bueno, todos podemos tener un mundo así cerca de casa sin ser lo único conscientes. que necesitamos es abrir los ojos. Exacto. Y dejarnos sentir, ¿no? No hay que tener miedo a, yo digo, desnudarnos, ¿no? Ante esta vulneración de derechos y hay que poder afrontarlo y hacer algo, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo por los demás, ¿no? Y a partir de ahí, con esta misma organización de voluntariado, fue la que me permitió irme a Bolivia, a un barrio, a Santa Cruz de la Sierra. Ay, Dios mío, eso fue fue una experiencia tremenda. O sea, yo vivía entre algodones, como aquel que puedo decir, ¿no? Claro. Mis padres me habían protegido, mis padres son muy protectores, y yo de repente dije, me voy. Bueno, mis amigos me decían, ¿pero cómo que te vas? Pero si aquí eres feliz, si tienes 1 millón de amigos, todo el mundo te sigue, sales a bailar, vamos de viaje, te lo pasas muy bien, siempre estás alegre. Y decía, sí, pero no es suficiente. Tengo como una vocecita aquí dentro ¿Qué te está diciendo? Que me está diciendo, oye, no, da un paso, ¿no? Y el paso lo di porque mi madre me hacía una pregunta muy importante y me decía, oye, Javier, de toda esta semana, ¿qué es lo que has hecho que te ha hecho más feliz, ¿no? Y cuando me hacía esta pregunta, yo siempre le respondía, oye, los viernes, cuando me voy a hacer voluntariado, cuando me voy con Miguel al Raval, es cuando soy más feliz. Esto, te voy a parar un segundo ahí porque quiero que los que nos están escuchando, precisamente lo que yo quiero hablar en este podcast es precisamente de esas pequeñas frases como la de tu madre, que sin darse cuenta, porque ella te hacía la frase porque eres su hijo, te quiere y te hace esta frase, sin darse cuenta ha tenido un impacto en ti brutal, porque casi... el hacerte esta pregunta y tú contestar siempre lo mismo cada semana es lo que a ti te hizo decirte a ti mismo, bueno, pero oye, si es que esto es lo que me hace feliz. Claro. O sea, ¿qué tengo que hacer? Fíjate, una frase sencilla que tu madre te hacía cada semana. Y ahí es donde quiero que hagamos un poco hincapié. Pero bueno, sigue, que te Bueno, entonces esta pregunta que tenía siempre... La misma pregunta siempre tenía la misma respuesta, ¿no? Y además era una respuesta muy clara, muy contundente. Yo nunca dudé de cuál era el momento más importante de la semana. Nunca apareció nada, ni un viaje, ni un regalo, ni una salida con amigos. No, siempre era ese momento, ¿no? Y luego poder compartir con una comunidad de voluntarios esos mismos valores, ¿no? De darnos a los demás, de compartir, de ser solidarios, de escuchar, ¿no? Qué importante que es escuchar, ¿no? A las personas que tenemos al lado, todo el sufrimiento que hay, ¿no? Vivimos en una sociedad donde tenemos tendencia a esconder el sufrimiento, ¿no? Sí, es verdad. ¿Por qué tenemos que tener miedo al sufrimiento si es parte de la vida? La vida es alegría, es alegría y felicidad y también es sufrimiento. A veces si no tenemos sufrimiento en la vida no valoramos la alegría. Claro. Y el sufrimiento y ver
ver sufrimiento y podernos dar a los demás te conecta contigo mismo de una manera que es increíble, ¿no? Que todo tiene sentido en tu vida, ¿no? De hecho, la pregunta que te voy a hacer ahora era, Sí. y ya me la vas a poder contestar continuando con esto, era ¿de dónde crees que viene tu energía y qué la alimenta? Ya me lo acabas de decir, pero para que puedas seguir hablándome de esto, ¿de dónde viene esa energía que tienes? Porque a Xavi, para los que no lo conocéis, los que lo conocéis, ya sabéis de qué estoy hablando, pero para los que no lo conocéis, tiene muchísima energía, muchísima. Parece que nunca se le acabe la energía. Todo ¿De y que dónde soy viene? muy tranquilo. O sea, la gente me dice, Javier, te vemos como tan tranquilo, siempre con tanta paz. Bueno, toda esa paz que tengo es de haber encontrado aquello que da sentido a mi vida. Claro, Yo he tener un venido aquí a esta propósito. vida para servir, ¿no? Para estar al lado de los que sufren y para acompañarlos en el camino. Es para lo que he nacido. Y lo sé, y lo noto, y me lo muestran las personas con las que estoy. Claro. Me lo dicen, Javier, gracias por escucharnos, me has dado tanta paz. Y pienso, no, pero si la paz me la has dado tú. Ya, pero eso Cuando te es escucho. claro, pero esto es maravilloso. De hecho, la pregunta que te quería hacer ahora era que ya lo has dicho, o sea, no hemos acabado de saber cómo llegaste a NPH, porque estábamos en Bolivia. Y entonces, Sí, de ahí desde Bolivia, donde tú llegas y dices, Dios mío, ¿esto qué es? sí, Ya pasaste por el Raval, pero Bolivia sí, supongo que fue igual peor. sí, Y qué es lo que te hizo quedarte en NPH específicamente? Porque que sí, tú tienes esa vocación está sí, clarísimo, pero sí. ¿cómo llegas a NPH desde Bolivia y qué te hace quedarte precisamente en NPH, que no te has ido de NPH desde los últimos 20 años, has dicho, ¿no? Casi 30. Bueno, 30. Es toda mi vida, toda mi vida. Vale. Me Pues, van a ¿qué te enterrar hizo? ¿Qué aquí. te hizo? Bueno, Mira, cuando yo estuve en Bolivia, sí. yo fui con unos misioneros, los misioneros Idente, ¿no? A los cuales les debo el haberme acompañado en un momento muy importante de mi vida donde yo necesitaba conectarme con mi alma, ¿no? Con mi esencia y dejarme sentir qué he venido a hacer yo en esta vida. Y ellos me ayudaron a hacer este camino. Yo me fui a Bolivia con ellos, pero claro, eran misioneros. Yo no soy un sacerdote, ni soy misionero, aunque ahora siempre digo que soy un misionero laico. Cuando me dicen, Javier, ¿tú qué eres? Un misionero laico. ¿Estás casado? Sí, tengo niños. Pero soy misionero laico, claro que sí. Sí, Claro. sí, es como me siento. Claro. En Bolivia recuerdo que teníamos que salir por las noches con un bate de béisbol y un perro a vigilar que no nos asaltara nadie dentro de la comunidad, ¿no? Que yo tenía pánico, ¿no? Era No me extraña. un entorno de un cierto peligro. Aunque yo lo digo sonriendo, yo no soy nada valiente, soy todo lo contrario, no me considero. Pero me hacen, bueno, me río, ¿no? De cómo te afrontas cuando encuentras tu propósito, cómo eres capaz Ya. de, no sé, de poder saltar todas las dificultades que uno puede decir. Yo cuando escucho, no, yo sería incapaz de hacerlo. Cuando tú te conectas con tu propósito, eres capaz de cualquier cosa, Claro. porque no te da miedo nada en esta Claro. vida, ¿no? Claro. Al segundo año yo quería regresar a Bolivia y los sacerdotes, los misioneros de dentro me dijeron, Javier, es muy peligroso, no puedes venir. Lo siento en el alma. Yo para mí eso fue un golpe en el corazón que fue en el alma. O sea, yo pensaba, Dios mío, este es el camino que yo quiero hacer. ¿Cómo sigo Claro, caminando? que me están ahora cortando un poco Claro, el ahora camino y buscaste otras formas de llegar al mismo bueno, sitio. empecé a dar voces y a decir cómo me sentía. Me siento así y yo quiero seguir este camino. Necesito un lugar donde pueda seguir sirviendo, que es muy sencillo, ¿no? ¿Dónde puedo seguir sirviendo? No con un voluntariado cortito de unas horas a la semana. Porque yo a mi madre sí que le decía, oye, no es suficiente unas horas a la Necesitabas semana. más. Quiero más. Claro. Quiero más. O sea, ¿no? Y eres como una fuerza que te arrastra que no puedes ir en contra de tu esencia, es que no puedes. podía. Entonces una persona que trabajaba con mi tío en una agencia de viajes, y mi tío le dijo, tengo un sobrino que está un poco loco, que se quiere ir, que quiere dejar, Desesperado. está desesperado por irse a un sitio donde pueda servir. En casa no lo acabamos de entender esto, pero... Y esta persona le dijo, yo he servido en una comunidad de 600 niños en Honduras, en el Rancho Santa Fe, en una organización que se llama Vale. Nuestros Pequeños Hermanos. Ahí Y me empezó llamó todo. una noche a casa a las 12 de la noche, yo estaba durmiendo en pijama, y mi madre me llamó y me dijo, Javier, una persona que se llama María quiere hablar contigo, que tiene un proyecto para ti que te está esperando. Yo, bueno, el corazón se me aceleró a 2000, salté de la cama y por teléfono me dijo, Javier, soy María, conozco a tu tío, hay un rancho en Honduras, el Rancho Santa Fe, 600 niños, el fundador es el padre Wasson, y le dije, sí.
Sí, No sé nada más, no pero sé sí. nada, pero sí. Me tuve que ir al cabo de 15 días, el vuelo me costó carísimo, Una fortuna. una fortuna. Pero yo siempre he pensado que hay algo que nos llama, ¿no? O sea, hay alguien por ahí, ¿no? Yo soy católico y sé que hay una voz, hay alguien que Sí, nos sí, da llama, igual, sí, ¿no? A porque al final, servir. claro, Sí, hay algo que te pero hay, llama y hay que algo te... que te llama, ¿no? Y esto era una puerta abierta. Me había llegado la oportunidad para irme, ¿no? Para seguir sirviendo. No sabía ni cómo se llamaba, solo sabía que se llamaban nuestros pequeños hermanos, no sabía nada más. Y mis padres, claro, esto a ver si va a ser una secta, tú ahora te vas a un sitio donde no sabes, y tú, claro, eres tan buena persona que te quieres a todo el mundo. Y yo les decía, tranquilos, si no voy a hacer nada que no sientan. Estar tranquilos. Me voy y ya os diré cómo estoy. Me fui un verano, un mes a Honduras, al Rancho Santa Fe, y después de un mes regresé a Barcelona y mis padres me hicieron la pregunta del millón, me dijeron, ¿cómo te ha ido? Y yo les dije, he encontrado el sitio donde me voy a morir, he encontrado el sitio. ¿Y por qué? ¿Y tú cómo lo sabes? Muy sencillo, he encontrado los valores que vosotros me habéis enseñado en casa, los he encontrado en una organización a la que además puedo servir a niños, ¿no? Claro. Vulnerables. ¿Qué más puedo pedir? No puedo pedir nada más. He encontrado Claro. el lugar perfecto donde servir acorde con mis valores, que son los valores que me habéis enseñado vosotros, el valor de la familia, del amor incondicional, del compromiso, del respeto, de la incondicionalidad, del trabajo, de la responsabilidad. Es mi sitio. ¿Y qué te hace quedarte porque lo has explicado perfecto y todos hemos entendido, hemos dicho, bueno, lo entendemos porque sé por qué le gustó, pero es que ahora casi 30 años con la misma organización, ¿qué es lo que te hace quedarte? Pero háblame de ti, ¿eh? O sea, de esta, ¿qué Sí, te sigue atrayendo de esta organización? pues aquí veo el cambio. O sea, aquí puedes palpar cómo jóvenes que vienen en situación de Esto me vulnerabilidad, gusta. cómo se transforman. Y lo puedo ver cada día, incluso desde donde estoy, en Barcelona, pero que viajo bastante a América Latina. Ese cambio, este empoderamiento que necesitan los niños. Yo lo he visto con mis propios ojos. O sea, he vivido 3 años en Guatemala, he vivido en Haití, he vivido en Honduras, con NPH, y he visto cómo esos niños, he visto cómo llegan y he visto cómo salen y cómo siguen sirviendo a la comunidad y cómo son ejemplo para el resto de la sociedad. Y cuando tú ves esto, dices, estoy en el sitio donde tengo que seguir sirviendo, ¿no? ¿Es fácil? No, es muy complicado, ¿no? Se sufre muchísimo, ¿no? Claro. Ayer tenía una conversación con mi hermana tomando un café en San Cugat, ¿no? Y le decía, ¿no? No os penséis que es un camino fácil, es un No, camino no, lleno de no. sufrimiento, pero es un camino que merece la pena Claro, vivir. y yo ahora lo que te quería preguntar precisamente es, o sea, me va perfecto el comentario que has hecho porque mi pregunta venía ahora para decirte, yo sé que tú has estado en Haití, has vivido situaciones y circunstancias en las que en el hospital pediátrico de Haití que tiene NPH habéis tenido que seleccionar niños, decir, pues lo siento, pero este no es suficientemente grave, tal. O sea, has vivido situaciones durísimas, por no hablar de cosas mucho peores. A mí esto me afectó mucho cuando me lo contaste, pero ¿qué has aprendido de ti mismo con todas estas situaciones que has vivido tú duras? ¿Qué te han enseñado de ti mismo esas situaciones duras que has vivido? Bueno, primero lo que me han enseñado es a saber, a entender para qué hemos venido a este mundo, ¿no? Esto para empezar, ¿no? No hemos venido a hacernos ricos, ni a generar una riqueza para nosotros mismos. Hemos venido a compartir. La tierra es una y estamos millones de personas en este mundo. Qué bonito esto. Y tenemos que compartir y tenemos que caminar con la comunidad. O sea, somos una comunidad. No es suficiente ayudar a mi familia y estar con mi clan familiar. No, formamos parte de la tierra, una sociedad que está formada por millones de personas y nos tenemos que ayudar unos a otros. Porque yo he nacido en Barcelona, pero podía haber nacido en un pueblecito en Honduras y ser uno de los niños que ha crecido en el Rancho Santa Fe. Y a mí esta pregunta me la sigo preguntando, ¿no? Claro. ¿Por qué unos sí y Y otros otros no? no. Ya. Entonces, al final, todos formamos parte del El mismo ecosistema, proyecto, del sí, ecosistema que es el sí, ser humano, ¿no? claro. Y nos tenemos que ayudar unos a otros. No podemos vivir con esta individualidad, ¿no?, a la que nos arrastra este capitalismo salvaje, ¿no? Claro. Hay que salir de eso.
Claro. Porque eso no nos hace felices. Y se demuestra. Sí, constantemente. Cada vez hay más gente que tiene más depresiones, Sí. cada vez hay más gente. O sea, porque no encuentran sentido a su vida. Qué importante que es encontrar tu sitio en este mundo. Y cuando te das a los demás y ves que eso te da una felicidad inmensa. Lo cual no quiere decir que te tengas que abandonar a ti mismo. No, esto... te cuidas a ti y cuidas a los demás. Claro. Sí, de hecho, es lo que decimos, y ya lo has dicho tú, yo tuve la suerte de ir con toda mi familia a Honduras, a ese rancho Santa Fe del que hablas, y es lo que siempre repetimos, que vas allí a dar un poco desde un mundo en el que las cosas las tenemos fáciles, y cuando llegas te das cuenta, cuando te vas, te das cuenta que has recibido mucho más de lo que tú has llegado a dar, y que eso te hace sentir muy feliz. Hay otra cosa que también va a colación de lo que acabas de decir, y es que muchas veces la gente que está muy perdida, yo digo, probad el voluntariado, probad a ayudar a otras personas, probad a iros de viaje a algún sitio en el que podéis ayudar. Es que yo creo que ahí la vida te tiene que cambiar cuando estás perdido. Pero esa es mi opinión propia. Esto es lo que tú estás explicando, qué tal, y ahora viene a la pregunta que te voy a hacer ahora. ¿Qué te recuerda cada día que esto que estás haciendo es lo que tienes que hacer? Porque si hay alguien que conoce, que tiene claro su propósito, eres tú. Pero, ¿qué te recuerda cada día, cuando te levantas, que dices, lo que estoy haciendo es lo que tengo que hacer? O sea, qué bien estoy haciendo lo que hago. Cada día de mi vida, primero, recibimos historias de niños que salen adelante, que vienen de donde vienen y que con nuestro acompañamiento salen adelante y son felices. Mira, déjame contestarte solo con una frase que me escribió un joven que se llama Juan Víctor. Ajá. Juan Víctor es guatemalteco. Tiene una historia muy complicada, como tantos otros miles de millones de niños que hay en el mundo, ¿eh? Incluso aquí al lado también, aquí en Barcelona, ¿no? Juan Víctor, el único error que cometió, ¿no?, fue replicar el modelo que le había mostrado su familia. Y él lo replicó. Tanto es así que perdió todas las ayudas que se le habían dado. Todas. Y se quedó solo en la calle, con 20 y tantos años, ¿no? Yo en ese momento me reuní con una familia que lo conocíamos a Juan Víctor, estábamos todos dentro de NPH, y dijimos, hay que hacer algo por Juan Víctor. No podemos juzgarlos tan severamente, ¿no? Sí que ha replicado, lo único que ha hecho es replicar un modelo que ha aprendido, nada más. Hay que enseñarle que hay otro modelo que se puede seguir, ¿no? Y yo recuerdo, hice un viaje a Guatemala y me reuní con Juan Víctor. Recuerdo, estuvimos como 3 o 4 horas hablando. Llorando, juntos. Recuerdo que tenía mucha hambre porque había comido muy poquito y yo esa tarde le dije, mira, Juan Víctor, yo no te puedo ayudar si tú no me dices qué quieres hacer con tu vida. Ya lo has perdido todo. O sea, a partir de ahora, lo único que puedes hacer es ir para arriba. Sí. Pero yo necesito que tú me digas qué quieres hacer con tu vida. Y yo, si no te podemos ayudar. Que al final le das algo de comer y al final sigue así en la calle. ¿No? Ellos tienen que hacer, es decir, claro. tú les das unas oportunidades o pones delante de su vida unas oportunidades, pero ellos eligen coger esa oportunidad y aprovecharla. Si no, no hay nada que hacer. O sea, eso es una cosa que yo he aprendido durante muchos años. Ellos tienen que elegir, los niños y los jóvenes a los que apoyamos, si toman esa responsabilidad de aprovechar esa oportunidad o no. Y Juan Víctor me dijo, quiero recuperar los estudios. Estoy solo, lo he perdido todo, lo he hecho todo muy mal. He traicionado a la gente que me conocía, te he traicionado a ti. Yo le dije, mira, vamos a partir de cero, ¿no? Con un hijo, ¿yo qué haría con un hijo mío? Le daría 1, 2, 3, 4 y 1000 oportunidades si fuera necesario. Entonces yo le dije, vamos a hacer lo mismo contigo. ¿Pero qué quieres hacer? Bueno, Juan Víctor retomó los estudios, le hicimos un acompañamiento personal, no solo cubrirle los estudios, sino que también lo acompañamos como persona, ¿no? Juan Víctor hoy tiene 33 años, es fisioterapeuta, es un padre responsable, muy responsable, de 2 niñas, una biológica y una que no es biológica, pero que también ha asumido su paternidad, ¿no?
Es una persona súper responsable, muy honesta, humilde, trabajadora, responsable, que está aplicando en su vida todos los valores que aprendió en NPH, los está poniendo al servicio de sus hijos y de la comunidad y de la sociedad. Claro. Juan Víctor va a venir a pasar el fin de año en casa, con mi familia. Y eso es una cosa que me enorgullece tanto, que ellos tengan la tranquilidad, ¿no?, de poderme llamar y decir, Javier, ¿podemos venir a pasar la Navidad con vosotros? ¿Puedo venir a pasar la Navidad con tu familia? Por supuesto que sí. Las puertas de casa están abiertas para que cualquier persona que quiera pueda venir y compartir. Por supuesto que sí, ¿no? Y Juan Víctor me mandó un mensaje, no lo puedo leer aquí, lo tengo en el celular, en el móvil, pero un mensaje precioso. Sí, me acuerdo, lo compartiste. Precioso, sí. que compartí contigo, Sí, además. sí. Muchas gracias, porque me has contestado con creces la pregunta. Ahora, a ver, el podcast se llama Hablemos de su poder. Yo te he invitado aquí porque yo creo que tú tienes no solo uno, sino varios poderes. Y que algunos serás consciente o no, pero me gustaría que me dijeras, y ahora tenemos que dejar la modestia aparte, Sí, vamos a hablar de lo que tú sí. tienes. Yo quiero que si yo te pregunto, ¿cuál crees que es tu superpoder? ¿Cuál crees que es ese poder que tú tienes y que puedes aportar y que aportas al mundo? Y si no es uno, si son dos, tres, los que sean. Pero ¿cuál sería o Mira, cuáles serían esos poderes que tú tienes? yo te diría que el superpoder, es que ya la palabra poder ya me cuesta decirla poder, pero es un es un superpoder. Sí, yo creo que la razón por la cual Javier es feliz, Sí. ¿no? Es porque tiene un superpoder, y es que he tenido la capacidad de escucharme a mí mismo. Me he aislado de todos los ruidos. Vivimos en un mundo donde todos son ruidos, ¿no? Hay ruidos de todo tipo. Sí. Y yo creo que desde pequeñito he tenido siempre la capacidad de aislarme de estos ruidos y buscar en mi silencio esa voz que me ha ido guiando para saber qué tengo que hacer en cada momento de mi vida y qué camino tomar. Y eso ha sido, mira qué tan sencillo que es, ¿eh? No tiene nada que ver con dinero, ni con cargos, ni con nada. Es estar solo contigo mismo, en silencio, y hacerte las preguntas o dejar que el silencio te hable también, ¿no? Claro. Y escucharnos a nosotros mismos. O y sea, eso es lo que necesitan los jóvenes. Claro. Los jóvenes que andan perdidos hoy en día, siempre les digo, ¿qué haces en tu vida? No, yo hago esto, lo otro. Y digo, ¿no tienes ningún momento de silencio cada día para poderte escuchar a ti mismo? Lo que estoy haciendo me hace feliz. Lo que estoy haciendo, el camino que estoy tomando, ¿realmente es el que quiero tomar? ¿O el que me ha empujado la sociedad, el que me han empujado mis padres, el que me han empujado los amigos, el que me siento obligado a tomar? ¿O realmente lo has tomado tú porque sientes que ese es tu camino de verdad? Qué importante esto que estás diciendo. Y eso, y no estamos dejando a los jóvenes estos espacios para que se puedan escuchar a ellos mismos. Claro. Y mi es que eso es muy importante lo que acabas de decir. Yo creo que esto va a inspirar a mucha gente. Así que te lo agradezco muchísimo, claro que sí. Pero cuando esto que acabas de decir, que es fantástico, pero ¿cuándo te diste cuenta tú? ¿Cuándo? O sea, porque claro, alguna gente a lo mejor nos escucha y es joven y dice, pues yo no me había dado cuenta o no lo sé. ¿Cuándo fuiste consciente de que tenías que parar y escucharte? Y de que esa voz interior te decía mucho más que todas las voces externas que te estaban diciendo lo que tenías que hacer o dónde tenías que ir. Bueno, a mí me ayudó muchísimo el voluntariado. Claro. Es un espacio de reflexión interior, ¿no? Es decir, no solo es ir a hacer un voluntariado y luego me voy rápido al cine y al gimnasio porque tengo que aprovechar las horas. No. Es ir a hacer un voluntariado. Que tienes muchas horas, a lo mejor. Y luego tú también tienes tu espacio para pensar, claro, qué me está cuestionando, qué me está dando todo este tiempo que yo estoy dando a los demás. Te cuestionas muchísimas cosas, ¿no? Y fue ahí donde empecé a tener esta conversación conmigo mismo desde el silencio, ¿no? Claro. Y esto lo puede hacer cualquiera. O sea, Claro. no necesitamos un nivel ti de mismo, conciencia. sí. Necesitamos ser conscientes de que necesitamos tener estos espacios de silencio para podernos hacer las preguntas
adecuadas para poder saber para dónde dirigir nuestro camino. De hecho, si te das cuenta, el mundo un poco, o sea, hace, yo qué sé, 20 años no se hablaba ni de meditación. La gente, habría gente que lo hacía, pero no se hablaba, no era algo que estaba de moda. No. Era ni el mindfulness, ni todas estas cosas. De repente ahora la sociedad está volviéndose mucho más consciente de la necesidad de parar, de mirarte hacia adentro, de respirar. Yo hice el otro día una sesión de breathwork que era simplemente durante 2 horas estás aprendiendo a respirar. O sea que de repente casi que pagamos para esto, para que nos enseñen, para que nos obliguen, porque es lo que dices tú, algo que tú fuiste consciente de una forma pues más natural, de hecho. ¿Esto tú crees que en algún momento ha podido ser algo que, o sea, evidentemente, tal como lo explicas tú, es algo positivo? ¿En algún momento ha podido ser un regalo que dices, gracias por haberme enseñado esto, como algo negativo, algo que te ha ido en contra de ti, o nunca? Nunca. A ver, todavía mejor. Es evidente que no es un camino fácil escucharse a uno mismo. Que nadie se piense. Bueno, ahí quiero ir. Porque, claro, a ver, o sea, porque a veces te escuchas y dices, esto no es tan fácil como decir, ay, mira, me siento en un sofá, empiezo a hablar conmigo y mira, ya sé lo que tengo que hacer y encima soy feliz. Gracias, ahí voy. No, claro que sí. Tienes que romper muchos moldes, tienes que romper muchas presiones que nos vienen de fuera, muchas influencias. Yo recuerdo un momento de mi vida, y esto es, voy a explicar algo muy personal que no lo he explicado nunca, creo. Pues me encanta. O sea, que esto... yo el día que decidí que quería dejar mi vida cómoda en España, en Barcelona, y irme a Guatemala, yo pensaba que sufría por mis padres, porque pensaba, mis padres no esperan esto de mí. Mis padres esperan otra cosa de mí y yo los voy a decepcionar. Y los voy a decepcionar porque, claro, este no es el camino que ellos quieren para mí. Ni tan siquiera han pensado que un hijo suyo podría tomar este camino, ¿no? Y estuve un mes durmiendo muy mal. Yo nunca he tenido problemas de sueño, pero antes de tomar la decisión de hablar con la familia y decir... He decidido que este es mi camino, me voy y tampoco sé dónde voy a llegar. Que esa es otra cosa, ¿no? Que me costó, no me costó nada. La verdad es que no me costó, pero costó decirlo. Decirlo, verbalizarlo, ¿no? Bueno, y tú ahora, ¿por qué te vas a Guatemala y lo dejas todo? Pero si tú tienes los estudios y tienes un máster... Sí, porque hay que decir que habías estudiado farmacia. Farmacéutico, un máster de empresas, un MBA de empresas, habías hecho todo un posgrado en nutrición y dietética, tenía un recorrido profesional exitoso, aparentemente. De hacer títulos, a ver si Bueno, pero es que el éxito es otra cosa. Claro. El éxito es estar bien con uno mismo y ser feliz con lo que hace. Eso para mí es éxito. Éxito no es triunfar profesionalmente. Yo no lo necesito esto. No necesito triunfar. Aunque hay gente que me dice, no, Javier, has triunfado porque mira lo lejos que has llegado. Yo siempre les digo, no, si para mí éxito es que Juan Víctor me haya escrito ese mensajito que me diga, Javier, gracias por acompañarme durante mi infancia, adolescencia y siempre estás ahí cuando te necesito. Eso es éxito para mí. No me impresiona para nada a mí los cargos y el... No, en absoluto. Muy bien. Me encanta. Voy mirando el tiempo porque ya sin querer empezamos a hablar. Me ha pasado muy rápido. ¿Ves? Se pasa rápido porque además hablas de cosas importantes. Pero ahora hay unas cuantas preguntas que para mí son muy importantes. ¿Cómo lideras una organización humanitaria sin perder la sensibilidad? Porque claro, una cosa es que a nosotros nos ponen unas imágenes de algo determinado y en ese momento dices, voy a donar para esto, ayudar, que de hecho nos están volviendo cada vez más insensibles con todo lo que pasa en el mundo, por desgracia. Pero cuando tú estás liderando una organización como la que es NPH y ves lo que llegas a ver, porque yo sé que has visto muchas cosas y sobre todo ahora no se puede ir a Haití, pero todo lo que se ha llegado a ver, ¿cómo consigues hacer esto sin perder esa sensibilidad que tú sigues teniendo? A ver, yo trato de liderar desde el ejemplo. Claro. No trato de liderar desde mi cargo. O sea, para mí, yo ejerzo mi cargo, es que ya está la palabra cargo, o sea, desde el ejemplo. Claro. O sea, para mí el ejemplo es, mi responsabilidad es recaudar fondos, conseguir padrinos, conseguir socios, donantes, gente que se una a la causa económicamente y que también nos acompañe, que nos ayude a acompañar a todos estos niños. Cada uno se involucra como quiere, ¿no? Como quiere. Desde el ejemplo. Yo tengo todos estos cargos y nunca he dejado de hablar con niños y con jóvenes y de escucharlos. Siempre tengo tiempo
para sentarme con ellos. Aunque a veces una persona del equipo, es Mercedes, que es la responsable de padrinos, Sí. siempre me dice, Javier, pero tú nunca dices que no a nadie. ¿Cómo le voy a decir que no a alguien que quiere hablar conmigo? Claro. No puedo, no Sí. lo voy a hacer nunca. Claro. Entonces, cuando tú tienes este vínculo con la realidad de lo que pasa en el mundo y no lo rompes, aunque yo tenga estos cargos, nunca rompo Rompes el vínculo, Es súper bonito el esto. vínculo con la realidad de por qué yo estoy aquí, Claro, por claro. qué yo he llegado aquí. Claro, claro, Pues una razón de ser, ¿no? claro. Porque quiero seguir sirviendo. No me quiero enriquecer, ni quiero tener ningún tipo de notoriedad No. por un cargo. Quiero seguir sirviendo de la mejor manera. Claro. Como desde el ejemplo. Y con una vida, quiero llevar una vida que totalmente íntegra, Claro. ¿no? Donde lo que yo siento es como actúo también, Claro. ¿no? Estás alineado con los que son tus valores. Exacto. No Y ese dices una propósito cosa y haces otra cosa. No. Y Claro. desde el ejemplo, o sea, yo si me tengo que cargar cajas, yo cuando voy a Guatemala y hay un traslado, pues yo cargo cajas. Y si tienes que Sí, cocinar, sí. cocinas, porque también lo sé. Y cocino, y por ejemplo ahora estuve en El Salvador hace poco y tenía muchas reuniones. Sí, tuve una reunión con Mafre, con Radio Televisión Española estuvimos grabando un proyecto muy concreto que ahora se lanzará la próxima semana en Madrid. En fin, pero siempre tengo tiempo para compartir con los niños y con los jóvenes. Claro. Y una de las cosas que hice es que me fui, por ejemplo, visité a un apartamento donde viven un grupo de 4 hermanos mayores que son jóvenes que han crecido con nosotros en El Salvador y que están en el Camino a la Independencia. Es un programa que se llama Camino a la Independencia, es decir, ya reciben nuestro acompañamiento y nuestro apoyo, pero ya son independientes, están integrados en la comunidad. Me fui con ellos, cociné con ellos una tortilla de patatas, lo cocinamos entre todos, compartimos la tortilla de patatas, compartimos después de esa tortilla de patatas, ahí hubo un momento impresionante donde todos compartimos cómo nos sentíamos, qué hacíamos en esta vida, cómo nos sentíamos, cómo se habían sentido en NPH, qué querían hacer con su vida, me pedían consejo. Esto es lo que me hace que yo mantenga mi vínculo, mi razón de ser de qué estoy yo haciendo aquí con la realidad. Y luego yo regreso y hablo de Mafre, y hablo de Televisión Española. Claro, pero hablo de esos jóvenes con los que he compartido tantas horas. ¿Y tengo tiempo para todo? Sí. Es lo que se pregunta a todo el mundo. ¿Cómo lo haces? La gente que te conoce. Una cosa importante también que te quería preguntar. Yo sé que tú has vivido momentos de mucha presión y ya no hablo solo a nivel dificultades, sino al final NPH es una gran organización con 70 años de historia. Sí. Hay momentos de presión. Entonces, mi pregunta para ti es, o sea, ¿qué has aprendido sobre ti en estos momentos de mayor presión, en los que a veces pues, tú no tienes ninguna influencia, hay mucha presión y tú, ¿qué has aprendido sobre ti? Mira, te voy a dar una respuesta que es muy, muy dura, ¿no? Pero que también espero que la gente que nos oiga nos entienda, ¿no? Yo en Haití he llegado a enterrar con mis manos 300 niños que habían fallecido de hambre y que estaban en un hospital público, en unas neveras, y las familias no tienen $10 o $15 para pagar un entierro, ¿no? Para enterrarlos dignamente, ¿no? Yo esto lo he vivido personalmente. O sea, recuerdo un sacerdote que está en Haití que me dijo, Javier, ¿quieres venir? Yo realmente no sabía dónde iba. ¿A dónde ibas? Ya me acuerdo. Y cuando me encontré con esta situación dantesca, yo pensé, Javier, tú estás para servir donde eres necesario. Si tú estás aquí es porque has venido aquí a ayudar, ¿no? Entonces, cuando la gente me cuenta muchos problemas, porque la gente, es verdad que tengo tendencia a que la gente se acerque a mí para, Javier, ¿puedo hablar contigo? Por supuesto que sí. Siempre me dicen, ahora sí me ha ido el santo al cielo. La pregunta era porque esto, ¿qué has aprendido de ti y cuando me preguntan estas cosas, siempre les digo, ¿se ha muerto alguien? ¿Se ha muerto alguien? ¿Qué quieres decir? Pero es que lo que te estoy explicando yo te estoy preguntando si se ha muerto alguien. No, muchas veces es no. Claro. Pues tranquilo, vamos a encontrar tranquilamente la manera de afrontar este drama que tú me estás contando y encontraremos el camino. A lo mejor no encontraremos la solución perfecta, lo que a ti te gustaría, pero encontraremos un camino. La muerte, pues uno ya ha llegado al camino final, ¿no? Luego cada uno tiene sus creencias, ¿no? Claro, de a dónde claro, vamos. Claro. Pero si no hay
si no se ha llegado a la muerte, ya buscaremos la manera de... Este ¿no? es otro poder que tienes tú. No y esto es muy importante, claro, porque hayan o sea, yo he afrontado problemas familiares muy gordos, problemas en la fundación, o sea, con amigos, y siempre hago la misma pregunta, tal, pues tranquilos. ¿Ves? Tranquilos. Pues ese, y yo lo sé, ese es uno de los poderes que tú tienes también. O sea, no solamente es escucharte, es el hecho de ser capaz de relativizar, esta es la palabra, relativizar. La siguiente pregunta que tenía ya casi me lo has contestado y te va a ser súper fácil contestármela, porque era, ¿dónde termina la responsabilidad profesional y empieza la personal o no hay frontera? Yo no pienso tengo que frontera. no tienes frontera, ya te conozco, ya sabía que ibas a contestar No tengo esto. frontera, porque para mí, yo no estoy en un trabajo, yo cobro un salario, porque tengo que vivir y tengo 2 niños adoptados que tengo que pagar escuelas y tengo, en fin. Claro. Pero yo nunca salgo a trabajar. Yo No, salgo a servir. Lo sé. Y lo tengo clarísimo. Si tengo que trabajar un sábado o un domingo y me dicen, no, tú tienes que poner límites. Es que yo no estoy trabajando. Claro, porque para ti es algo que, claro. Es algo mucho más espiritual. Claro. No es tan humano, tan terrenal, es mucho más espiritual lo que yo hago. ¿Qué es lo que dices? El salario lo necesitas porque tienes gastos. Claro. Pero hay gente que trabaja por un salario y gente que trabaja por un propósito y tú eres de los que trabajan por un propósito. Está clarísimo. Entonces, como nos quedan 5 minutillos, ahora tengo un par de preguntas más. Imagínate que hay gente que nos está escuchando y gente pues, que ha olvidado el poder que tienen, no tienen ni idea, o ni siquiera lo saben, a lo mejor ni todavía ni lo han encontrado. ¿Qué mensaje te gustaría dejarles hoy a estas personas que no saben ni, que te oyen a ti y dicen, jo, qué suerte, mira todas las cosas que él sabe, que ha aprendido de sí mismo? ¿Qué les podrías decir a toda esta gente que nos escucha? Bueno, primero que no se desesperen. Tranquilos. Relativizar. No habéis muerto, ¿no? Pues, tranquilos. Vale. Vais a daros el tiempo para encontrar el camino, ¿no? Se necesita tiempo para... Yo no lo encontré así, de un chispazo, de un día ahora soy feliz y encontré... No. Yo necesité una serie de años, ¿no? Yo siento que cuando uno se entrega a los demás, es muy fácil encontrar el camino con el que encontrar el camino de uno propio, ¿no? Cuando nos damos a los demás, aparecen muchísimas respuestas. Muchísimas. Te diría que casi todas las respuestas. Pero hay que darse a los demás. Y luego todo fluye. Yo es la experiencia que tengo. O sea, porque sí que te puedo decir, no, pues mira, pues háblalo con un amigo, te dirá, no te preocupes, o haz esto, haz lo otro, haz actividades. Todo el mundo nos lleva a hacer actividades, ¿no? Sí. Vete al gimnasio, vete a hacer esto, vete de viaje, vete con... Oye, pues... Escúchate un poco, que eso es lo que decías tú. Escucharse a uno mismo y ayudar a los demás. Hacer actos de voluntariado para darse a los demás. Y aparecen muchísimas preguntas. Claro, me encanta. Entonces, ya te he dicho, 2 más y ya hemos acabado la sesión. ¿Qué te gustaría que sembráramos los dos con esta conversación que acabamos de tener? ¿Qué sería lo ideal? Ay, lo ideal. Para mí lo ideal es las personas que nos escuchan, ¿no? Lo importante que es tomar conciencia de lo importante que es aislarnos de todos los ruidos que tenemos alrededor, que nos llevan a tomar decisiones equivocadas, caminos que no nos llevan a la felicidad, caminos que no nos llevan a descubrir nuestro propósito. Hay que hacer un esfuerzo por aislarse de todos estos ruidos y entrar en esa paz interior y ese silencio que nos hace descubrirnos a nosotros mismos como personas. Y todos tenemos cualidades, todos tenemos superpoderes, ¿no? Solo necesitamos descubrirlos, conectarnos. Y para mí la manera de conectarnos es aislándonos de tanto ruido, ¿no? Y eso que puede parecer muy, bueno, claro, ¿y cómo me aíslo de los ruidos? Se puede hacer, hay muchas maneras, a través de la meditación, a través de la religión, a través de la fe. Hay gente que dice, no, yo la fe no, pero yo me va muy bien hacer mindfulness. O la respiración que la te digo que hice respiración, el otro día. Es decir, hay 1000 maneras como nos aislamos de los ruidos externos y nos escuchamos a nosotros mismos. Y es el primer paso para saber a dónde llegamos. Oye, y luego, muy importante, nos han enseñado, el capitalismo este salvaje en el que vivimos, nos ha enseñado a que tenemos que controlar cada paso que damos en nuestra vida. Pues no, tenemos que aprender a caminar sin saber lo que hay en el siguiente paso que vamos a dar. Eso crea sin mucha miedo. Presión en los jóvenes. Pues no hay que tener miedo y se necesita tiempo. Yo a mis hijos siempre les digo, oye, tranquilos, tomaros el tiempo para saber cuál es el camino
Claro. que vosotros queréis, vosotros, Claro. no nosotros ni nadie más, vosotros. Claro. Y no hagáis caso de los ruidos que aparecen por aquí, que si tienen, en fin. Bueno, me encanta. Buenísima respuesta. Y bueno, ya para acabar este podcast, me gustaría que acabaras la frase, o sea, que la digas tú, ¿vale? Mi poder es, y que me digas, pues ¿cuál es tu poder? Que dejemos a todos los que nos están escuchando con ese poder de Xavier Atxara Grau. Mi poder es, tienes que empezar así, ¿eh? Voy a decirlo así, mi gran superpoder dentro de, Me creo, encanta. dentro de nuestros pequeños hermanos, Sí. y trato de que sea así, es liderar con el ejemplo Muy y bien. con humildad, Muy bien. siendo honesto conmigo mismo y con los demás y siempre humildemente. Muy bien. Y yo añadiría, y saber escucharte a ti mismo Importantísimo. y ayudar a los demás a relativizar. Sí, Importantísimo. creo que son 3 cosas que tú tienes como un superpoder. Pues, Xavi, ha sido un placer. Me ha encantado tenerte aquí. Ya digo, un Patricia, día... yo aquí me tendrías horas y horas Ya lo sé. hablando, horas y horas. No, porque es muy importante lo que hemos hablado. Claro, es muy importante. Y ahora tenemos, bueno, hemos tenido nuestros 45 minutos. Sí. Yo creo que esto, espero que os haya impactado a todos los que nos estáis oyendo y que si queréis saber más, pues ya sabéis, nuestros pequeños hermanos, la Fundación NPH aquí en España. Sí. .com. Yo lo añadiré cuando publiquemos este podcast para que el que quiera saber más, pues que tengáis. Y si algún día se os ha ocurrido el tema del voluntariado, pues hay muchísimas opciones, muchísimos sitios. Hay gente que prefiere África, que prefiere otros sitios, pero que no lo dejéis de hacer. Exacto. Pero si estáis... que den el paso, que el miedo, que no les venza el miedo. No, exactamente. Y escucharos, que esto ha sido muy importante. Sobre todo los jóvenes que nos estáis escuchando. Muy bien, Xavi, Gracias, pues muchísimas Patricia, gracias. Un aplauso para nosotros. Oye, claro. Oye, un aplauso para los que nos escuchan, Claro para que que sí. den el paso. Eso, para que venga, den el un paso aplauso, sin un miedo. aplauso.